Consulta popular, asamblea constituyente, autoritarismo o dictadura. Estas han sido las palabras que más han resonado en Colombia en las últimas semanas, pero esto empezó mucho antes. El 16 de mayo de 2023, el presidente Gustavo Petro radicó la reforma laboral en el Senado. Esta recogía las propuestas de 34 mesas sectoriales del sector laboral a lo largo del país. Pero casi 2 años después de seguir su trámite en el Congreso de la República, la reforma se hundió en la Comisión Séptima por 8 de los 14 senadores que integraban la comisión. Y aquí empezó una de las disputas de poderes más fuertes en los últimos años. El presidente dijo entonces que la decisión pasaría al pueblo. Las redes sociales estallaron señalando que los 8 senadores que de paso se ganaban 50 millones del Centro Democrático, del Partido Conservador, de Cambio Radical, de Mira, iban en contra de la clase trabajadora. Y emergieron argumentos de que esta gente que se gana tanta plata y que vive en esa estratosfera no estaba conectada con las realidades de la clase trabajadora. Aquí, precisamente, lo que pasó con las redes y con el pronunciamiento del presidente fue poner en crisis el sistema de representación y la legitimidad de la institución del Congreso. Claro, está bueno que hablemos que una cosa es lo legal y otra es lo legítimo. Lo legal es lo que está escrito, sí, el marco de la ley y la institucionalidad. Pero lo legítimo es qué tanto la sociedad se apropia de esa ley, si la representa y si lo interpreta. Y aquí esto entró en choque a través de discursos distintos. Miremos, por ejemplo, este tuit. La reforma laboral vuelve a sus preguntas iniciales, decía el presidente, que ahora se trasladarán al pueblo. Lo que es posible decretar se decretará en los próximos días. El poder del pueblo es el poder de movilizarse, pero sobre todo es el poder de decidir. Si no se deja decidir al pueblo, no hay democracia, sino tiranía. Y estas palabras sí que tienen mucha materia que quiero que analicemos. Cuando el presidente dice el poder del pueblo es el poder de decidir, está diciendo literalmente lo que es la democracia. Pero es decidir además sobre reformas y sobre leyes, no únicamente sobre las elecciones de políticos o presidentes. Pero aquí tenemos que entender más a profundidad qué es la democracia y cómo funciona. Pues bien, el principio rector al que acude Petro, que el pueblo decida, es el principio de la democracia directa, aquella que crearon los griegos muchos años atrás y suponía que las decisiones públicas se tomaban por la deliberación consciente y el razonamiento. Pero cuando las sociedades crecen, se industrializan, se desarrollan, la consulta directa se vuelve imposible. No le puedes preguntar todo a millones de ciudadanos. Entonces aparece la representación. La democracia representativa se basa en elegir representantes que a su vez tomarán decisiones centrales. Esto, en teoría, supone que esos representantes sí representan a la gente, sí conocen su sentir, sí la interpretan y tomarían las decisiones más sabias en función de ese conocimiento en la institución del Congreso o el poder legislativo. Fueron los liberales franceses que tras la Revolución de 1789 le suman a esta idea de democracia el concepto de la separación de poderes, el concepto del contrato social, el concepto del Estado de Derecho. Y todo esto es lo que hoy se entiende como la democracia, o bueno, la democracia liberal, que lo que no está dentro de ese marco se toma como dictadura. Pero aquí precisamente viene la crisis, porque esto suena muy lindo, pero es más bien un modelo teórico, un modelo hipotético que no funciona realmente así. Por ejemplo, ¿qué pasa en las sociedades latinoamericanas y en Colombia en específico cuando la elección de un político no se da por la deliberación pública de ideas que supone que es la democracia, sino, por ejemplo, por la compra de votos, por las promesas de empleo, por las remesas que los políticos regalan en las puertas de los puestos de votación, por la tranza de contratos clientelistas y sobre todo por la manipulación mediática y el aprovechamiento de la ignorancia de los votantes? Ahí cabe preguntarse si es legítima esa elección y si estos tipos, que son lo que legislan y así se los eligieron, que fueron 8, que además están asociados a poderes que no les conviene la reforma laboral, hayan votado en contra de la clase trabajadora. ¿Es legítima esa votación entonces?
¿Es legítima la institución del Congreso? Esas son algunas preguntas que suscitan en todo este debate más allá de la legalidad. Pues bien, para el presidente, no. Y deslegitimada la institución del Congreso, lo que había que hacer es el camino de vuelta a la democracia directa. Y esto es que el pueblo decida. El 1 de mayo el presidente radicó la consulta popular, que fue negada días después alegando vicios de inconstitucionalidad. Y esto llevó al siguiente paso, el decreto. Cuando el presidente Petro firmó el decreto, se partieron las aguas de la opinión alrededor de dos narrativas: dictadura o autoritarismo, y democracia y participación. Pero miremos precisamente cómo lo comunicaron los medios y las principales voces de la oposición. Miren lo que publicaba RCN. Constitucionalistas cuestionan decreto que convoca a consulta popular. Y abajo dicen: abogados constitucionalistas y otros expertos, siempre los expertos, criticaron la decisión del presidente Petro de convocar una consulta popular. Ustedes saben que la gente lee el titular, ¿no? Entonces, precisamente lo que están creando es un ambiente de desconfianza en la opinión de las masas, que está sugiriendo que de entrada esto es inconstitucional, suprimiendo la posibilidad del debate y de la deliberación propia de los ciudadanos. Ya está generando precisamente ese ambiente en la opinión pública. Miren lo que publicó Semana. El decretazo de la consulta popular de Petro alerta al país. Comillas: golpe de Estado, dictador, quiebre. 16 líderes advierten sus peligros en Semana. Y aquí resaltan, miren dónde se concentran las categorías del discurso: golpe de Estado, dictador, quiebre, orden constitucional. Esto es la perspectiva que están creando los grandes medios de comunicación sobre un proceso que de otra forma puede ser interpretado como profundización de la democracia. Miren los electos líderes que nos muestran: Andrés Pastrana, Galán, Fico, Iván Duque. Esto pues crea una matriz de opinión dirigida a generar desconfianza sobre lo que está haciendo en este momento el gobierno. Este está buenísimo, de RCN, miren. Decreto de la consulta popular rompe la institucionalidad del país. Lo ponen entre preguntas, ¿no? Porque no lo quieren afirmar, lo quieren dejar planteado para no pasar de una forma tan directa y hacer tan evidente el activismo corporativo, el activismo en contra del proceso del gobierno. Y abajo dice: el decreto que firmó Gustavo Petro para convocar la consulta popular es considerado por analistas como ilegítimo. Ya dieron un veredicto, emiten un juicio, le ponen el adorno de los expertos y de los analistas, pero lo importante es decir de entrada y sembrar en la opinión pública, que no va a crear su propia opinión, que la consulta y el decreto es ilegítimo. Este es buenísimo. Inicio de una dictadura. Advierten duro futuro por jugada de Petro con consulta popular. Las palabras de Catherine Miranda, representante a la Cámara por el partido Alianza Verde. Inició la dictadura. Pero además repetían casi como un libreto una frase central: el respeto a las instituciones. Y yo me pregunto aquí, ¿qué es el respeto a las instituciones? Y si hay algo que no funciona bien, ¿acaso no se puede cambiar por el respeto a las instituciones? Si un proyecto político contempla el cambio de su arquitectura del Estado y las instituciones bloquea este proceso, ¿respetar las instituciones significa que no se hagan esos cambios? ¿Para qué entonces es la democracia? ¿Para qué entonces está la política si al final el orden, llámese constitucional o institucional, no se puede cambiar? Pero hay que entender que las sociedades se transforman, que los tiempos cambian, los contextos cambian, y esto justifica la transformación también de los acuerdos, de las leyes, de las instituciones. Las sociedades, en conclusiones, pues se transforman y las instituciones son parte de esto. Atravesado por el atentado a Miguel Uribe y la fuerte tensión que provocó la posibilidad de convocar a una consulta popular, la reforma laboral fue aprobada con el gobierno. Algunos interpretan que el gobierno de Petro usó el mecanismo de la consulta popular como una forma de presión al Congreso.
Sin embargo, pese a su aprobación, el Congreso ya dio señales y afirmaciones de que lo importante es ir más allá, y esto es reescribir los acuerdos sociales, rediseñar la arquitectura institucional del Estado y pensar y poner las instituciones en función de la diversidad de gentes y territorios. Y eso no tiene otro nombre más que Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno ha dicho que quiere ir hacia allá. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hacemos otro video de esto? Déjenme aquí sus comentarios, comenten, difúndalo en todas sus redes sociales, suscríbanse a este canal y sigamos hablando de política, sociedad, democracia, identidad y cultura en otro video. Muchas gracias, suscríbete acá.